Bien, vamos a comenzar con lo de siempre. cd document hack the box y nos creamos un directorio de trabajo con el nombre de la máquina o algo que nos podamos acordar. 2 millions. cd, nos vamos para acá y dentro de este directorio lanzamos nuestro tmux. Tmux new -s, le ponemos el nombre que nosotros queramos solamente para que nos aparezca el nombrecito aquí abajito. Nada más que por eso. Usando el alias que nos generamos, HTTP, para que se conecte directamente a la VPN, creamos un nuevo panel y ya está. Tenemos nuestra IP en la VPN y tenemos la IP de la máquina a la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar haciendo la primera etapa de un pentesting, que sería la parte de reconocimiento, donde con la herramienta Nmap le vamos a decir que analice todos los puertos, los 65.535 puertos, por eso ponemos "-p-", o si no le podemos especificar el 1, el 2, el 3, o incluso desde el 1 hasta el 1000, o el top port, pero cuando le ponemos un segundo guión le estamos diciendo que todo el espectro de puertos es en principio TCP, no nos estamos metiendo con los UDP. Que nos reporte solamente los que están abiertos, que no realice resolución de DNS para que vaya un tantito más rápido, que nos vaya mostrando por pantalla a medida que va detectando puertos abiertos, que nos vaya más lento que unos 5000 paquetes por segundo a esta dirección de la máquina, y todo el resultado de puertos abiertos que vamos a conseguir lo vamos a exportar en formato grepeable al archivo all ports. Esta parte siempre es igual, siempre es la misma, es un poquito más mecánica, donde nosotros primero tenemos que conocer contra quién nos estamos enfrentando. Aquí en principio ya vemos puerto 22, puerto 80, que es como lo clásico de Hack the Box, donde tenemos un servicio SSH, un servicio web. Y por aquí es donde nosotros vamos a empezar a revisar. Entonces, apretando una tecla, vamos a ver qué tan rápido va. 73, 79, yo creo que va bastante bien. 83 lo podemos esperar. A veces va un poquitito más lento y toca hacer algunos ajustes, cambiar los tipos de escaneo para que vaya un poquito más rápido. Entonces tenemos puerto 22 y puerto 80. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer ahora? Una vez que ya identificamos los puertos que están abiertos, nos enfocamos en esos puertos para analizar un poquito más al detalle, utilizando también Nmap, y le vamos a decir, vamos al puerto 22, el puerto 22 y el puerto 80. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos puertos? Vamos a hacer un escaneo que ejecute los scripts básicos de numeración que tiene Nmap y al mismo tiempo intente identificar las versiones que están asociadas a cada uno de esos servicios. ¿A dónde? En esta dirección IP. Y el resultado lo vamos a exportar en formato Nmap, es decir, que literal a lo que nos muestra en la consola, y lo vamos a llevar al archivo script. Y con esto nosotros vamos a esperar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? El puerto 22 va a tratar de identificar el servicio, buscar entre los scripts de Lua que tiene Nmap, cuáles son los scripts básicos de numeración que aplican para el servicio que está bajo el puerto 22, que seguramente es un SSH, y lo mismo para el puerto 80. Y lo que nosotros tenemos aquí es el resultado de esta salida. Entonces en el puerto 22 tenemos las llaves que poca información nos dan, pero lo que nos interesa a nosotros es los servicios y las versiones. Esto que está acá. Efectivamente tenemos un SSH, OpenSSH 8.9, P1, Ubuntu, ya nos hacemos una idea contra qué nos estamos enfrentando. Y tenemos un Nginx, que una clásica redirección a esta URL que la copiamos. Sudo v etc host, y por acá ponemos la IP de la máquina 10.129.229.66 y el dominio al cual tiene que redireccionar. ¿Para qué hacemos esto? Ocurre que cuando nosotros trabajamos con Virtual Hosting, nosotros configuramos en nuestra máquina, en nuestro servidor Virtual Hosting, nosotros le podemos decir que cuando venga, en este caso, 2millions.htv, eso lo resuelva a un directorio interno que nosotros tengamos en nuestra máquina. Entonces, si nosotros no le decimos a nuestra tabla host, a nuestro DNS local interno, que haga esa redirección, el dominio no lo va a encontrar porque no están propagados. No es como que uno entre a google.cl o algo así, que son dominios que están propagados en internet. Los .htv generalmente se utilizan para este tipo de ejercicio. Por lo tanto, esto que está acá, si yo lo reviso en internet, no va a existir.
Entonces, para ayudar a la resolución de DNS, lo tengo que pasar por mi tabla host, cosa que cuando yo consulte este dominio, va a consultar primero mi tabla localhost y va a encontrar la coincidencia y va a decir, va a apuntar a la dirección IP de esta máquina, va a mandar la solicitud bajo ese dominio, el servidor lo va a recibir y ahí sí nos va a interpretar el sitio web. Entonces, vamos a ir al navegador y vamos a, creo que lo tengo pegado, así es, 2millions.hackthebox. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con nuestra maravillosa primera interfaz o la más emblemática interfaz de Hack the Box desde sus inicios. Esta era la fachada, donde habían aquí algunas de las maquinitas, por ahí había un salón de la fama, aquí está, si me acordaba, el salón de la fama. Seguramente estas son usuarios, efectivamente, sí, fíjense abajo a la izquierda en el hovering, son usuarios que existen. Filipos, Estefano, no sé qué le pasó a Estefano, Almond, Admet, Scorpion. Son usuarios que actualmente existen. Bueno, entonces nosotros tenemos acá nuestra página web. Podemos revisar código de fuente, a ver si encontramos algún tipo de comentario, algo que esté en verdecito. En principio nada. Podemos hacer fusing de directorios. Copiamos esto, nos vamos al panel, esto lo vamos a cerrar. Ufus -w, le vamos a dar el mismo diccionario, a ver si así por lo menos lo está pescando. Espera. En Ufus tenemos que indicarle dónde queremos que ponga. A ver, ya por lo menos ahí lo está buscando. Entonces, claro, ¿qué es lo que le tendríamos que decir con Ufus en este caso? Que, bueno, que nos muestre primero con colores un poquito más atractivo y que nos esconda todos los estados que tengan 11 palabras, para que no nos muestre esto que aparentemente nos están ensuciando. Seguimos revisando el sitio web. Aquí lo que toca aquí empezar a hacer el overing para que nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que tenemos. Y si ustedes se fijan abajo a la izquierda aparece esa almohadilla, hashtag gato, como ustedes le llamen. Y lo que hace esto en realidad lo posiciona a una cabecera del sitio, así que no tenemos mucho hipervínculo. Aquí hay un correo. Así que bueno, el login por supuesto que es aquí donde nosotros no tenemos acceso. User not found. Bueno, pero igual tenemos hartos usuarios. Tenemos hartos usuarios que nos aparecen en el salón de la fama. Entonces nosotros podríamos tomar en principio alguno de ellos y tratar de ver si son vulnerables a algún tipo de fuerza bruta o algo así. Filipos, por ejemplo. Pero claro, nos está viendo el correo, así que difícilmente vaya a funcionar. Veremos cualquier contraseña. Y no podemos. Pero bueno, ¿qué es lo que nos reporta? Aquí tenemos un 404, hay una API. Ya tenemos algo que cool, http:// esto era 2million.htb/API. No nos muestra nada. Código 401. ¿Qué era el código 401? No me acuerdo. http://cat. A ver, siempre se me olvida esto. A ver, achuntamos, ¿no? Efectivamente. Sin autorización. Entonces, http://cat/ el código de estado que nosotros queramos revisar y nos va a decir de forma gráfica para que no se nos olvide, por ejemplo, el 404, not found, el 200, que estamos ok. Entonces, si tenemos alguna duda con algún código de estado que nosotros no sabemos de qué significa, bueno, le preguntamos a los gatos y los gatos nos van a ayudar. Ya, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá, la verdad? Nosotros acá vamos a encontrarnos acá el botón Join, que es el que funciona junto con el login. Pero cuando nosotros nos queremos registrar en esta página, tenemos este famoso código, que para registrarnos en Hack the Box necesitamos un código de invitación. Así era en un principio. De hecho, voy a cancelar acá porque no necesitamos mucho más que el API
y no vamos a encontrar otro sitio interesante para revisar. Así que en principio lo vamos a dejar hasta ahí para que no nos moleste en el sitio. Entonces, claro, esta parte uno la conoce un poquitito por la experiencia que uno ha tenido anteriormente. Aquí hay muchísimos usuarios que estos pasos se los sabían de memoria, pero bueno, repliquémoslo y veamos cómo era el registro anterior de Hack the Box. Tú te querías registrar, querías jugar, necesitabas un código de invitación. ¿Y cómo conseguías el código? Lo tenías que generar tú mismo. Entonces nos vamos al inspector de elementos y bueno, tenemos que refrescar esta página. Y nosotros vamos a empezar a ver aquí algunas cositas. Particularmente este es el que nos está nos llama la atención. Invite API.min.js. Claro, esto nosotros lo podemos ver acá en el debugger, en la parte izquierda. Porque no se ve, ahí sí. Abrimos el JS y ahí está el invite. Pero claro, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros podemos pinchar aquí para hacer el beautify del min, para que nos respete y todas esas cosas, y verlo un poquito más legible. Yo lo hacía con curl, nunca probé hacerlo con burst sweep. Sí, con curl más que suficiente. De hecho, yo lo hacía con un plugin de Mozilla, se llamaba HTTP Headers, y ya está. Yo creo que no hace falta mucho más. Claro, pero la gracia que tenía este JS es que al revisarlo, ver más o menos qué es lo que tenía, estaba esta especie de ofuscación, donde uno en principio no podía leer exactamente qué es lo que decía, pero uno tenía esta leyendita que está acá, que más o menos te decía ciertas funciones: response, function, log, console, taca, taca, taca. Y por aquí nosotros teníamos el make invite code, teníamos por aquí un API/B1, el invite. Entonces de hecho, había una forma, me la voy a jugar, que si uno le pegaba esto por acá, a ver, allow pasting. Uno escribe esa palabra para que te permita pegar. Eso solamente una vez. Claro, esto era una función. Y si uno lo llamaba desde la consola, te respondía esto. Una data, la data está encriptada y aquí nosotros podíamos ver esta información que está acá. Aquí está la data. A ver si alcanza a ver. Sí, se alcanza. Este era uno de los caminos para empezar. Yo haciendo un poco memoria de lo que fue en su momento. Entonces aquí te decía que estaba encriptada la data con un root 13. Y es el root 13, el famoso cifrado César, que va transponiendo las letras. En este caso la está modificando de posición 13 veces. Ese era un camino. El otro camino era que tú te... Espérate, que esto no nos va a servir. Copy source. Claro, la idea es verlo así. Porque esto tenía un cifrado. Entonces tú en Google... no sé qué puse ahí. No importa. JavaScript Beautify Encrypt. Uf, me faltó ahí una... A ver, intentemos con esta. No, había una página. A ver, espérate. JavaScript Beautify. Porque claro, la gracia que tenía este JS es que estaba encodeado. Entonces, claro, esta página te detecta la ofuscación. Entonces, este era lo entretenido. Tú pegabas todo el contenido, lo beautificabas y lo podías ver de forma directa. O sea, toda esa página ese texto que estaba en una línea con toda su encriptación, que no se entendía mucho, esta página te lo lograba detectar y ya veías claramente las dos funciones, donde podías ver el make invite code, que fue el que utilizamos recién, que hace una petición post a esta API. Y así uno podía seguir avanzando. Entonces, bueno, podemos seguir por acá también, que hace a esta API que está acá, la copiamos y la tenemos que adjuntar junto a nuestra
a nuestra URL. Espérate, aquí, ojo que está por post. Entonces, -x post http 2./2million.htb y le pegamos esto, a ver, ahí sí. Claro, y ahí está, y le pipiamos el JQ para que se vea más bonito. Y para que no nos salga esto que está acá, le podemos poner una S al principio de silent. Ahí. Ahí se ve un poquito más atractivo. Entonces, esta información que nosotros vemos ahora en la consola es lo mismo que habíamos visto en la consola del inspector de elementos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va esta historia? Copiamos acá y nos vamos acá a root 13 decoder, o el que ustedes quieran, o podemos hacer en Python también un script que lo haga. Finalmente es correr 13 posiciones el alfabeto. Y ahí dice, para generar un código de invitación tenemos que hacer una petición post a esta ruta. Y vamos nuevamente acá, seguimos con lo que es post y borramos hasta, si tenemos el primer slash, entonces ahí. Y ahora hacemos una petición post a eso. Y ahora tenemos otro encodeado, pero este encodeado ya es más común. Este se reconoce a simple vista. Aquí es el base 64 menos D. Y ahí tenemos, espérate, le voy a poner acá un, ¿cómo era? ¿Eco? Ahí sí, para que se vea más clarito. Entonces, de esta forma, nosotros teníamos que darnos esa vuelta para conseguir este código de invitación. Y recién ahí, vamos a esconder esto. No era tan complejo, pero tenía su gracia. Cuando uno estaba recién empezando, tenía su gracia. Y ahí recién nosotros nos podemos registrar. devo.com, devo. Ya está. Entonces, devo.com, la password que le pusimos. Y ahora estamos dentro ya de la interfaz web de Hack the Box, donde, claro, aquí está lo que nosotros hoy día conocemos como la interfaz más moderna, pero tenía esta idea. Aquí están las máquinas, las activas. Por ejemplo, vamos a ver qué máquinas hay. No, están todos cancelados los hipervínculos. Recordemos el overing para que nosotros podamos ver hacia dónde nos está llevando. Y aquí, bueno, Facebook, Twitter con logo de palomita, queda para la historia ahora, que es una X. Y bien, pero claro, poco más. Fíjense, almohadilla, no tenemos mucho que hacer. Esto oculta, almohadilla. Almohadilla. Y claro, el único que tenemos acceso es Access, el módulo Access. Entonces, por aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer algunas cositas. ¿Por qué? Bueno, aquí un poco condicionado al ejercicio porque te está diciendo que es el único que tiene un hipervínculo. Todo el resto tiene una almohadilla o abren los menús, pero finalmente siguen teniendo todos una almohadilla. Entonces, tenemos que jugar por este lado. Y acá nosotros tenemos dos opciones. La opción de el pack de conexión y volver a generar tu VPN. Ambos te van a descargar un archivo. En este caso, el archivo de OpenVPN y este para descargar el que tú ya tenías actualmente. Si tú lo regenerabas, perdías el anterior y tenías que reemplazarlo. Si tú lo descargabas, podías seguir utilizando ese todas las veces que tú quisieras. Y el servidor al cual nos vamos a estar conectando. Desde ya les anticipo de que no tenemos que conectarnos por la VPN. Ya estamos conectados a la VPN de Hack the Box y esta VPN que nos están entregando no tiene más información. No va por ahí el asunto. Entonces, lo que tenemos que revisar son estas dos opciones que nosotros tenemos, que son la de descargar el pack de conexión y la regeneración. Y para eso, para trabajar un poquito más cómodo, lo vamos a hacer con nuestra herramienta Burp Suite, porque vamos a capturar estas dos peticiones y las vamos a empezar a desmenuzar, las vamos a empezar a trabajar un poquitito más para ver qué es lo que nosotros podemos encontrar en ellas. Entonces, mientras tanto que se abre el burp, nos ponemos acá en el Foxy Proxy. Epa,
tú te vas para la pantalla 3. Con el Foxy Proxy lo ponemos para que intercepte burp y acá nos aseguramos de que esté todo correcto, perfecto. Y ya está. Entonces, por un lado, Eva, por un lado tenemos el Connection Pack. Ahí está, lo volví a descargar. Y lo capturamos. Control R y lo llevamos al repeater. Y le ponemos un nombre. Connection Pack. Para que no se nos olvide. Y por otro lado tenemos la regeneración del archivo VPN. Y nos vamos al proxy. Y acá está. Regenerate. Control R. Y lo ponemos acá. Regenerate. Listo. Entonces aquí tenemos los dos. Si yo ejecuto estas peticiones, voy a tener finalmente el archivo que me descarga. En ambos me descarga lo mismo. Uno lo regenera y otro lo descarga, pero en principio creo que está descargando siempre el mismo archivo. Entonces, nosotros en este momento nos encontramos enfrente de unas APIs, que en este caso es la pack de conexión y la regeneración. Pero lo entretenido de esto es que nosotros podemos, y esto es como regla de vida, cuando nosotros nos encontremos con APIs, bien lo sabe Chalo Gates, el rey de las APIs. No sé si Chalo Gates todavía estás por acá. Que bueno, tuve la oportunidad de trabajar con Gonzalo un par de años y sí, se le dan bien las APIs, igual que Rarmando que anda por ahí también, yo sé que se maneja bien con las APIs. Entonces, cuando nosotros tenemos esta API, finalmente son colecciones de consultas que están esperando ser invocadas. Y lo que nosotros podemos hacer, si ustedes se fijan, tenemos API, V1, User, VPN, Generate, Regenerate. Ahí está Chalo, ahí está Armando. Entonces, claro, existe algo después de este slash, en esta palabrita que está acá, que se va a ir modificando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le vamos quitando? A ver, ¿qué es lo que encontramos en VPN? 301, código 301, no tengo idea qué será. http://cat 301 move permanently. Move permanently, movido permanentemente, lo mismo que está acá. Entonces, así nosotros podemos empezar a quitar segmentos hasta que nos dé alguna información que nos vaya a servir. Ojo, que no es lo mismo user slash que user sin slash. Así que siempre tienen que ir probando ambas opciones. Hasta que lleguemos al principio de todo y nos aseguremos de que no tengamos nada. Y es aquí donde nosotros podemos ver que en ciertos segmentos, por decirlo de una forma gráfica, en ciertos directorios, directorio VPN, directorio user, directorio V1, efectivamente nosotros no tenemos la posibilidad de listarlos, pero en este caso, en el V1 sí tenemos la opción de que nos dice cuáles son las opciones disponibles, en este caso las APIs que existen, que están disponibles. Por eso es importante ir retrocediendo, porque las APIs suelen dar este tipo de información. ¿Cuál es la diferencia del user slash? Es simplemente la consulta. Es un tema para que te asegures que, por ejemplo, lo que pasa es que si nosotros le ponemos el slash acá, va a tratar de buscar algo a continuación y nos va a decir que no. Entonces, al quitarle ese, va a preguntar al V1 y el V1 te va a responder. Te va a decir, mira, yo tengo esto disponible que te puedo ofrecer. Por eso es importante hacer la consulta tanto a la palabra como de forma gráfica, por decirlo de alguna forma, al directorio. Nosotros estamos acostumbrados a que por get estos son como directorios, que en las APIs son colecciones. Entonces es importante que tengamos esa precaución para que no se nos vaya a pasar este tipo de detalle. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos diferentes APIs que tanto afectan al user por get, por post, y también tenemos APIs que afectan al admin por get, por post y por put. Entonces ya en principio empieza a llamar la atención dos cosas. Una, que tengamos acceso a APIs que son del administrador. Ahí tenemos un liqueo
malo por parte en este caso, nuestro cliente o Hack the Box. Y lo segundo es que tenemos un método put, y el método put ya empieza a poner un poquito nervioso a los atacantes, lo empieza a poner ansiosos, porque con este método nosotros podemos subir, renombrar y cargar cosas en el directorio web. Entonces, ¿por qué se ve de esta forma? Porque está agregando los backslash. Pero como esto es un get, nosotros podemos copiar la URL. Nos vamos acá. Curl es un get natural. Y en principio, espérate, claro, no, porque yo estoy autenticado y necesitamos esto. Simplemente la cookie. Entonces vamos a consumir eso. Le vamos a decir la cookie que le vamos a pasar es esa. Y en principio, claro, ahí está. Y JQ para que se vea. El JQ solamente para que se vea más bonito. Espérate, que no me gusta que aparezca esto como que carga. Esto que está acá. Se lo sacamos con el Silent. Ahí sí. Y ahí se ve un poquitito más cómodo a la vista. Se puede hacer un put para cambiar la contraseña de un usuario que ya existe. Mira, no directamente. No directamente porque el put lo que te permite es negociar contra el servidor y tú puedas cargar un archivo al servidor. Pero si nos ponemos en el caso de que existe un archivo que se llama password.txt, donde hay un login que se está sirviendo de ese archivo para sacar la contraseña, en ese caso sí podríamos, si tuviésemos el permiso put en el servidor, cargarle un nuevo password.txt con una nueva contraseña y ahí sí podríamos cambiar la clave. Pero te estoy comentando un caso que se me acaba de ocurrir muy particular. ¿Funciona como un FTP? Sí. Sí, es similar. Es similar. Solamente que bueno, sí está autenticado en algunos casos no, pero sí, a la larga es como un FTP. Entonces, tenemos esto. Información que nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, cuando nosotros consultamos, cuando yo soy un usuario y consulto por get API V1, me va a dar toda la lista de rutas, que es lo que estamos mirando actualmente en pantalla. Si yo consulto V1 invite how to generate las instrucciones de la invitación del código. Y así con cada uno de estos que está acá. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, en principio, son la parte del administrador, donde tenemos cositas interesantes que nosotros podemos revisar. Acá, bueno, podemos seguir trabajando acá en la consola o podemos irnos a Burp. Como es API, en realidad da como un poquito lo mismo, donde tú te sientas más cómodo. Me voy a copiar este que está acá, porque este dice que genera una VPN de un usuario específico. Nosotros ya tenemos una lista de usuarios y de pronto podríamos generar una VPN de alguno de estos usuarios. Le voy a dar un control R a esto, le voy a poner esto que está acá, me voy a copiar este nombrecito y lo voy a poner aquí para que no se nos olvide. Y el método tiene que ser post. ¿Por qué tiene que ser post? Porque así me lo dice la lista de rutas de las APIs. Por método post, si yo consulto esto, genera una VPN de un usuario específico. Pero yo no sé qué usuario es. Aún así, si yo le digo la gracia de las APIs, por ejemplo, aquí nos dice sin autorización. Epa, ¿qué pasó? Sí, 2 millions. No tenemos claro, por supuesto. No tenemos autorización porque estamos tratando de consumir un recurso de un administrador y en este caso nos está diciendo que no. ¿Por qué? Porque no somos administradores. Por ejemplo, este que está acá nos va a decir si nosotros somos administradores o no. Esto va acá. Esto va por get. Ups. Nos copiamos esto que está acá. Ahí para que no se nos olvide. Y esto va por get. Y si lo consultamos, el mensaje dice falso. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta cookie, que es la del usuario que nosotros no nos generamos,
Y nos está diciendo que este usuario no es administrador, por ende no puedo consumir estos recursos que están acá. Entonces cuando buscaste lo de la API al principio desde la URL y te salía 401 era porque estaba consultando como administrador. Cuando buscaste la API al principio de la URL, ¿no te salió 401? ¿Te refieres a esto? Esto es 301. No era el mismo código de estado. No era el mismo. Este era otro que dice que fue movido y aquí aparece arribita un follow redirect. Que en este caso está redireccionando al 404. Cuando hiciste el fuzzing salía 401. Ah, claro, seguramente es porque estábamos acá el fuzzing de acá del GoBuster, a ver si lo alcanzamos a ver. Este que está acá. Claro, nosotros estamos consultando http 2 hackthebox/API y ahí no teníamos permiso, efectivamente. Ese significa ese código estaba que nos dio ahí. Esto vamos para acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Probemos con el método put, que llama más la atención. Vamos a actualizar un usuario. Entonces, control R, borramos todo esto que está acá, put, epa, y esto que está acá. Le vamos a poner un nombre para que no se nos olvide dónde estamos parados, qué API estamos editando. Y en principio vamos a ver qué pasa. Ya, aquí la gracia que tienen las API, o la desgracia en algunos casos, es que a veces ocurre esto, y esto pasa bastante, y pasa mucho en entornos corporativos, donde te está diciendo qué es lo que le falta. En este caso te está diciendo invalid content type. Y de hecho ni siquiera tengo content type acá, pero lo podemos escribir. Content type y application barra, en este caso estamos recibiendo información en JSON. Y ahí está. Entonces ya, solucionado el tema del content type. Pero ahora me está diciendo que le falta el parámetro email. Como esto es JSON, tenemos que ponerlo así. Email, dos puntos, y pongámosle el de nosotros, devo.com. Y lo enviamos y le falta el parámetro isAdmin. Se lo agregamos, Coma, isAdmin, 1. Y acá nos da un código estado 200. Entonces, si buscas la URL API, debería salirte información. Sí, es la que tenemos acá. Y claro, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que haríamos nosotros en un entorno corporativo? Si nos está listando esto, probar B1, B2, B3, B4 y así ver si podemos tener acceso a otras informaciones más. Que lo hemos visto en entornos corporativos. Esto suele suceder. Incluso hemos visto hasta portales de los Swagger expuestos donde te dice cómo consumir las API, cuáles son los parámetros que necesitan y algunos códigos de ejemplo. Eso a veces se les pasa a los desarrolladores y causa problemas. Entonces, claro, ahora tenemos un código de estado 200 donde dice que el ID 13 Devo es administrador. Veamos si es administrador. Antes nos decía falso y ahora nos dice que es verdadero. Entonces, en principio, esta cookie ahora ya es una cookie de administrador. Y si volvemos a repetir esta petición, aquí ya tenemos acceso, por lo menos nos está respondiendo. Aquí nos está molestando otra vez el content type application JSON. A ver. Y falta el parámetro username. Username Devo. Y ahí ya tenemos una llave OpenVPN de otro usuario. Hasta aquí, amigos. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, recapitulando un poquitito. Encontramos
esta colección de APIs, este directorio de APIs, y nos fuimos bueno, fuimos probando una a una, por lo menos la parte del administrador, donde esta nos decía si éramos administradores o no, nos decía que no. Tratamos de consumir esta, nos decía que no podíamos porque no éramos administradores, pero esta nos fue diciendo, mira, te falta el usuario, mira, te falta el parámetro si es administrador, y esto finalmente lo que está haciendo es una actualización. Y le dijimos que nuestro usuario lo actualice a que sea administrador, eso lo hicimos acá, en este correo, con este parámetro isAdmin. Luego nos devolvimos a esta API que nos indica si es o no administrador el usuario. Ahora nos dice que sí. Y ahora, una vez que somos administradores, ya podemos interactuar con esta API donde nos dice que podemos generar la VPN de cualquier usuario. Lo sigo todo, pero lo que no entiendo es por qué querrías la VPN del usuario. Mira, en principio en esta máquina da igual. Da igual, porque no vamos a jugar con las VPNs, pero te pongo el caso de que tú logras dar con una API que te permita descargar las VPNs de cualquier usuario. Y tú como usuario malintencionado, o por decirlo de una forma, un hacker ético, que tú estás auditando esto, te das cuenta que puedes descargar la VPN del administrador de sistema. Y te conectas y entras a la red interna como el administrador de sistema y te paseas como si fueses un administrador de sistema. Luego te descargas la VPN del jefe de proyecto, la del gerente, y así puedes ir pivoteando en diferentes servicios, perdona, en diferentes colecciones de permisos de diferentes usuarios. Entonces, el hecho de poder descargar VPNs de cualquier persona, sobre todo ahora que estamos en pandemia, donde las VPN ya están ultra masificados, los que trabajan remoto, eh, casi todas las empresas, me atrevería a decir yo, en un gran porcentaje bastante amplio, si es que no el 100%, trabajan con VPN. Pero las VPN no suelen tener contraseña y usuario para poder conectarse aunque tengas la VPN. Sí, eso es cierto. Pero también te puede venir el caso de que puedes descargar una VPN que venga con las credenciales aquí adentro. Pero sí, lo que tú dices también es cierto. Y ahí depende, incluso los segundos factores de autenticación. Entonces, claro, yo me descargo la VPN, tengo usuario, contraseña y después necesito el segundo factor de autenticación. Hay diferentes protocolos de seguridad, pero desde ya te digo que el hecho de poder descargar una VPN de un usuario ya sería algo grave, porque ya tienes el archivo VPN, independiente que te puedas o no conectar, es algo que podrías reportar. Además de la información que te podría dar. Por ejemplo, acá nosotros vemos un dominio interno, una dirección, un puerto, en este caso es UDP, y no sé, ahí podríamos ver otra información que ya podríamos empezar a extraer. Finalmente, si nos ponemos en el plano de información confidencial, las VPN son intransferibles. Entonces, no deberías tener este acceso a esta información. También podemos jugar con la cookie de sesión. Sí, claro, en este caso no creo que sea muy deducible, pero en principio sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Ya tenemos acceso a esta API, POS, API V1, Admin, VPN, Generate, y tenemos aquí el nombre de usuario. ¿Qué se les ocurriría a ustedes que podríamos hacer en este caso? Este ejercicio, esta situación, se ve mucho. Se ve en el DAM Vulnerable Web System o Server, se ve en el WebGoat, que yo lo he visto, se ve en los ejercicios de PortSwigger, se ven este tipo de situaciones lo que nosotros vamos a hacer ahora. Incluso me apareció a mí en la CH práctica. En uno de los desafíos, uno de los 20 desafíos del CH práctico, llegué a una situación como esta, donde tú tienes una API, tienes un parámetro y bueno, más nada. Y hay cositas que nosotros podemos probar de última por probar. Y en este caso sí va a ser efectivo. Esto que está acá, uno en principio no sabe cómo lo está trabajando atrás. A ver, con el usuario como admin no deberías mirar el resto de directorios de API para obtener más información. Con el usuario como admin no deberías mirar el resto de directorios de la API. O sea, en principio sí.
si nosotros nos vamos acá con el usuario admin, pero la verdad es que no hay más información. Le podemos buscar un B2. No, no, pero en principio no hay más API, pero sí con un usuario administrador, por supuesto que podríamos tener más privilegios para leer. Entonces, con este parámetro, nosotros, como en principio no sabemos qué es lo que está pasando por detrás, pero yo estoy viendo que está realizando una llave. Quiero pensar, solamente porque soy curioso, que a lo mejor está haciendo el OpenVPN y está generando la llave. Y finalmente está utilizando este nombre como parámetro dentro de la instrucción del OpenVPN y la generación de la OpenSSL y la generación de la llave. Entonces, si yo le pongo, saquemos la llave y nos conectamos por SSH. No va por ahí la cosa. Pero yo podría poner, por ejemplo, acá un punto y coma y poner un Huamai. Entonces yo ya estoy viendo una respuesta positiva. ID, por lo menos algo está haciendo. Entonces, nosotros podríamos, en este caso, tratar de buscar algún tipo de comando que nos dé a nosotros algún estímulo para poder darnos cuenta que efectivamente este comando se está ejecutando en el sistema y podamos aprovecharnos de eso. Como no tengo en este momento Spline, sí, Spline. Porque claro, en este momento no tengo la respuesta inmediata de la interpretación del comando, pero hay cosas que nosotros podemos probar para ver si esto funciona. Como por ejemplo, puedo poner un puerto de la escucha. eh, por ejemplo, me voy a poner el puerto 80 y le voy a decir acá, no sé, curl http mi IP atacante y hola, o lo que sea. Epa. Entonces aquí voy a hacer una petición que en realidad da igual la petición. Pero fíjense que ya se quedó pensando, porque aquí con el netcat lo capturé. O sea, yo tengo que capturar en este caso la petición y efectivamente tengo una interpretación de comando. Ahí está. Alguien está tratando de consumir el hola. Que también lo que podríamos hacer es sudo python, ¿eva? Sudo python -m http server, por ejemplo, en el puerto 80, para conservar también el puerto. Y me voy acá y lo vuelvo a consumir. Aquí dice hay un error, no sé qué, pero aquí lo intentó consumir una vez y después trató de consumir el archivo, el nombre que yo le di, .ovpn. O sea, hay una intención ya, hay una interpretación de comando. Con el TCP-DAM, claro, con el TCP-DAM también podríamos capturar el ping. Puedes pedir una reverse shell. Efectivamente, amigo Resirroff, en este momento, aquí ya, como tenemos la ejecución remota de comando, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Shell reversa directa o descargar archivo SH. Y hay varias formas que nosotros podemos. Epa, ups, a ver, bloqueé el equipo. No sé si me siguen viendo, ahí sí. Me equivoqué en configuración de teclas y bloqueé el Windows. Sí, seguimos en línea. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Yo me voy a abrir una batch y voy a poner aquí un netcat y lo voy a poner a la escucha en el puerto 7777. Entonces, como nosotros no entablamos una reverse shell, aquí puse reverse shell, podemos usar, por ejemplo, esta de acá, la clásica de batch. Y aquí hay cositas que nosotros podemos intentar. Le voy a sacar esto para que no nos siga molestando. Entonces, aquí hay cositas que nosotros podemos probar. Nosotros podemos intentar con netcat, con nc, con batch. Puedes poner, ¿para qué sirve el parámetro k del netcat? A ver, la verdad es que
No me acuerdo, finalmente es como por costumbre que uno lo hace. Keep Alive Option. La verdad es que exactamente no recuerdo qué hacía el... Y se lo puedes quitar, se lo puedes quitar, pero... me parece que esto era para mantener las sesiones vivas cuando se hace la conexión y no te las bote, para hacerlo un tantito más estable. Creo que por ese motivo lo empecé a utilizar, pero que finalmente, por costumbre, finalmente lo termino agregando. Lo importante sí es que el P esté al final, porque seguido del P tiene que ir al puerto. Si tú pones el P entre medio, ahí te va a dar problema. Entonces, nos podemos copiar esto que está acá y lo pegamos por acá. Y el primer intento que nosotros hacemos es cambiar los datos de forma literal. 10, 10, 14, 9 al puerto 7777. O al puerto que tú decidas. Si no, hay que empezar a jugar con otras alternativas. Tenemos el puerto de la escucha. Vamos a probar. Ok. No le gustó. Y aquí nosotros tenemos que empezar a jugar. Modificando los ampersand por porcentaje 26. O poner aquí, por ejemplo, batch menos C. Y entre comillas simple, para que no se nos mezcle con las comillas dobles, la instrucción que nosotros le queremos dar. Entonces le vamos a decir, mira, con batch vamos a ejecutar este comando, que es este que está acá. Esto suele funcionar efectivamente. Aquí ya está tenemos la shell reversa. Chronox66 92, muchísimas gracias por ese follow. Entonces, estamos acá con una shell, pero el problema es que esta shell, si yo le doy control C, se va a caer. ¿No? Si yo le hago control C, se cae. Entonces tendríamos que estar a cada rato volviendo a conectar. Entonces nosotros podemos trabajarla. Si le pongo TTI, dice que esto no es una TTI. Por lo tanto, hay varias formas con Python o está también script dev null-c batch. Entonces, de esta forma te abre una consola interactiva o pseudo interactiva. Una vez que nosotros tengamos eso, le damos un control Z, stdi, raw-echo, punto y coma, fg, reset, y nos pregunta, ¿qué terminal? Xterm. Listo. Entonces, si yo le consulto el parámetro term, dice que es dump. Por lo tanto, nosotros le vamos a decir export term igual xterm. Y lo mismo con la variable de sistema shell, que en este caso es una bin batch. Por lo tanto, ahora, recién, puedo poner control L, control C, puedo subir, bajar, y no se me va a caer la consola. Vale, entonces ya estamos dentro del sistema. Bueno, ¿quién somos nosotros? Triple Data, ya lo decía aquí la primera parte de la consola. Revisamos ID, no tenemos mucha información. El alias famoso ls igual ls menos ltra, solamente para que cuando yo haga ls me lo muestre así, y así podemos ver todos los archivos que están ocultos. Y bueno, tenemos información acá interesante, por lo menos estos que son archivos y estos que son directorios. Cat database es una clase, pero claro, aquí tiene los parámetros y no nos está leyendo información. Cosas importantes, un ame-a, para saber contra qué nos estamos enfrentando, un Linux, versión de kernel, arquitectura, cat etc release. Con eso nosotros podemos ver que es en este caso un Ubuntu, Yami, su versión, cat etc passwd, para que nos muestre todos los usuarios del sistema, pero siempre es bueno, es aconsejable que greben para que todo lo que termine con sh. Así nosotros podemos ver usuarios propiamente tal de la máquina. Bueno, fíjense que el usuario www.data es un usuario de sistema, no es como el usuario de Apache, que en principio podría ser. Tiene su shell y tiene su directorio home, que no, posiblemente sí sea un usuario de Apache. Pero bueno, tenemos root,
www.data y admin. Mi comando favorito es el ss-tl. ss-tl, a ver. Para ver los puertos, sí. Netstat menos tulbn. Yo lo veía así. Pero claro, aquí nosotros podemos ver los puertos. Aquí te dice hay un MySQL, servidor web. Y aquí también más o menos lo mismo, pero no te da tanta leyenda. Ahí tenemos un MySQL y tal. Así averiguo los servicios que tiene el equipo que no están abiertos para el público. Sí, eso también es importante que lo vamos a revisar. En principio acá estoy viendo que aparentemente no hay ningún... Bueno, este está local, el DNS, o sea, tenemos una base de datos interna, pero en principio no tenemos las credenciales. Router cat.en. Y aquí sí tenemos credenciales. O sea, tenemos una base de datos que se llama HackDevot Prod, admin y bueno, su contraseña. MySQL-u, admin-p y la contraseña pegadita. No se les olvide. O lo dejan ahí para que la consola se los pregunte, pero lo pueden poner así. La contraseña pegadita al parámetro -p. De esta forma, si estamos adentro, show databases. Use HackDevot Prod, punto y coma, show tables, select asterisco from users. Y aquí tenemos dos usuarios, porque bueno, estos somos nosotros, y sus contraseñas, que tienen su salt correspondiente. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? Hashes. Tenemos a trx, dos puntos, y tenemos a The Cyber Geek, dos puntos. En TRX tenemos esto que está acá. Y con Cyber Geek tenemos esto que está acá. Entonces, esto lo guardamos y sudo John hashes menos word list igual user share word list user share word list rock you. Ahí está. Y vamos a ver qué es lo que nos da nuestro amigo John. ¿Te comiste un espacio? Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Este que está acá. Por ahí sí. Bueno, pero con el asunto de la base de datos, poco más. Pero acá teníamos también una contraseña. bpasswords.txt. Que no se nos pase. Que es super duper pass 1, 2, 3. Es importante también que las apuntemos. Lo curioso de esto es que aquí nos está mostrando que el usuario administrador y esa contraseña, que también era un usuario de sistema que lo habíamos visto en el etc passwd. Entonces podríamos intentar conectarnos admin @10.121.229.66 y que, a ver, porque teníamos puerto SSH, si le pego la contraseña, es así. Entonces estas son las contraseñas reutilizables del usuario admin. Y con SSH ya estamos dentro de la máquina, pero en este caso ya con el usuario admin. Entonces, nos vamos a poner así. Y aquí, bueno, empieza una enumeración alias ls igual ls menos ltra. Entonces aquí ya volvemos a hacer la enumeración. Tenemos otro usuario, tenemos distintos privilegios, diferentes permisos.
Entonces ya empieza otra actividad. A ver, cat user, y aquí tenemos la flag de user, la copiamos y la pegamos aquí. Bueno, ustedes no están viendo mi navegador, pero la estoy pegando en Hack the Box. Sí, es válida, es válida. Y ya sabemos que es un Linux, ya sabemos la versión de kernel. Entonces, claro, lo que toca es ya tratar de jugar un poquitito más con este usuario. Algo que pueden hacer. A ver, yo siempre voy a la raíz y busco ciertas cositas. Por ejemplo, ls opt. Siempre es bueno leerlo. Cat etc crontab. A ver si de repente encontramos alguna cosa. lsmnt. Revisamos las monturas. Revisamos si es que tenemos algún tipo de carpeta extraña, pero opt de las monturas siempre es bueno revisarla. Si nos vamos al home, aquí no tenemos archivos muy especiales, bueno, salvo el ssh, el directorio caché, cat, nada. Entonces no tenemos mucho más. Entonces, antes de que nosotros tiremos de herramientas como de Linpiece, WinPiece, tratemos de hacer el ejercicio de agotar las instancias de numeración manual. Y una de las cosas que podemos hacer es, desde la raíz, nosotros podemos buscar, bueno, con el comando find, desde la raíz, todos los archivos donde el usuario sea admin. ¿Para qué? Para que nos vaya listando todas las cosas a las cuales nosotros tenemos permiso. Si yo lo lanzo así como está, me va a decir un montón de archivos y dice permiso denegado. Entonces, el stdr lo vamos a desviar al dev null. Cosa que cuando yo tenga un error, un permiso denegado, no me lo muestre por pantalla. Entonces, al hacer esto, va a empezar a hacer un recorrido completo de todos los archivos del sistema y me va a decir a cuáles yo tengo permiso de lectura. Bueno, ahí terminó. Y ahora, bueno, lo que toca es empezar a filtrar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a quitar con el "-v en el grep, vamos a quitar todo lo que tenga /sys, por ejemplo. Y lo que tenga /proc también lo vamos a quitar porque está ensuciando un poquito la salida. ¿Cómo hago esto? Ojito acá. Para decir, porque si yo le pongo /proc, esto se me va a ir al carajo porque no va a encontrar esa coincidencia. De hecho, ahí me están apareciendo los sys otra vez y los proc también. Yo le tengo que poner un pipe entre medio para decir que me quite todo lo que tenga sys, o el pipe todo lo que empiece con proc. Pero si yo hago esto tampoco le va a gustar, porque este pipe tenemos que escaparlo. Queda de esa forma. Y así ustedes concatenan con todos los que quieran sacar. Y por ahí sí, por lo menos alcanzamos a ver todo ya dentro del tamaño de la consola. Aquí los del run no me interesan, de hecho lo podríamos quitar. Entonces, \pipe /run, para que no me muestre el run. Entonces yo sé que puedo ver el home admin, el punto caché, este archivo que ya vimos que no tenía nada, el punto ssh, que ya estamos con el ssh, así que no pasa nada, profile y tal. Pero tenemos aquí este archivito que nos está dando una pista, un correo de sistema. Entonces, ls, vamos a ver, será un directorio, será un archivo. Es un archivo. Y lo podemos leer. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver archivos en los cuales nosotros tenemos permiso y así acotar nuestro radio de búsqueda y tener mayores ideas, como en este caso teníamos aquí un correo del Thundermail Pro 5.2 que lo manda nuestro amigo Chap hacia admin con copia a Goblin, y el título del correo dice urgente, parchea o parcha, no sé cómo será el verbo en español, fixea, soluciona el sistema operativo. Bueno, ¿cuándo fue la fecha? El 1 de junio y tal. Entonces dice, hey admin, yo sé que tú estás trabajando lo más rápido que puedes en la migración de la base de datos. Bueno, aquí finalmente la historia que te cuentan, pero finalmente lo que nos está diciendo es que hay algunos problemas, unos serios problemas con unos CVE que han aparecido este año. Y uno de ellos es el Overlay FS Fuse. Se ve
nasty. Entonces nos está diciendo que busquemos aquí una solución a esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que es esta historia. Exploit. Claro, un CVC del año 2023. Entonces es interesante esta maquinita porque usamos la interfaz antigua de Hack the Box con vulnerabilidades nuevas. Y claro, ¿qué es lo que permite esta vulnerabilidad? Es hacer una elevación de privilegios locales. Y aquí te está explicando más o menos cómo funciona. Dice en Ubuntu 22.04.01. A ver, cat etc release. Y nosotros somos 22.04.02. No sabemos si vamos a hacer, si estamos afectos a esta falla. Pero aquí está la prueba de concepto. Bueno, aquí está detallado, esta página te cuenta todo lo que tú haces o lo que hace esta falla. Incluso nosotros podríamos ver acá, por ejemplo, dice ID. Si le digo ID, admin, y creamos un nuevo username space con tal y tal. Bueno, le pegamos ahí. Fíjense que ya migramos a... Dice que somos root. ls root, pero no tenemos permiso. Es un root un poquito falso. Un root que nos hace subir la adrenalina, pero claro, esta es como muestra más o menos cuál es la falla. Si nosotros hacemos esto y vemos que tenemos una cierta reacción, bueno, podemos utilizar la prueba de concepto a ver qué es lo que nosotros podemos conseguir. Y la prueba de concepto dice lo siguiente. Dice, primero, descarga y clona todo el repositorio y cárgalo en la máquina víctima. Eso es lo que dice acá. Luego, ejecuta este comando. Acá dice, una vez que tú has descargado y has compilado el archivo, ejecuta esta línea de comandos y conéctate con otra consola. Y una vez que te conectes desde la otra consola con el mismo usuario, ejecuta esta instrucción. Eso dice. Si no me creen, se los puedo demostrar. DeepL. Me preocupé de prepararme bien para esta máquina y estudiar un poquito de chino, japonés, coreano, no sé qué será. Bueno, este traductor nos va a mostrar, nos va a detectar el idioma y lo va a traducir en este caso a español. Entonces, ¿esto qué dice? Dice compilación. Lo mismo que le estaba contando yo. Y esto que está acá dice inicie dos terminales. En el primero escriba esto y adivinen lo que dice acá. En el segundo terminal escriba esto. Y después efecto. Efecto. Epa. ¿Qué pasó? Ahí sí. Entonces, bueno, tenemos que probarlo. Tenemos que probarlo. Entonces, y claro, aquí el desafío va a estar meter todos estos archivos en la máquina víctima, pero esos desafíos son fáciles para nosotros. Descargamos el .zip y a ver, vamos a mover el download, el cd.zip, lo vamos a mover a este directorio, sudo python -m http server 80. Y acá me voy a ir al directorio tmp y wget http mi p de atacante barra esta cosa que está acá. Vamos a descargar el archivo zip. A ver. Ya, lo tenemos. Un zip. Lo unzipiamos y nos vamos al directorio donde está
este asunto. Bueno, entonces, ¿cuál era el desafío? Voy a SSH admin. ¿Por qué? Porque tenemos que ejecutar dos consolas, nos dijo nuestro amigo chino. La contraseña la tenemos acá. Super duper pass 123. A ver si lo escribí bien. cdtmp. Entonces, claro, estamos ahora con dos terminales en la misma ruta. Entonces, nuestro amigo, ¿qué nos dijo? Primero, make all. ¿Ok? Make all. A ver si hacemos así. Le restamos espacio al de al lado. Más. Ahí creo que se alcanza a ver bien. Entonces, hacemos un make all y pasan muchas cosas, pero lo importante es que haya funcionado. Y después ejecutamos esto que está acá. ¿Ya? Y después desde la otra consola, acuérdense, dice acá, desde la otra consola, ejecutamos esto que está acá. A ver. Ahora sí. Ahora somos un root. Un root como corresponde. cd root. Ahora sí tenemos permiso. Entonces cat root.txt. Y aquí tenemos nuestra flag de root. Pero esta máquina, si bien ya la rooteamos, hasta aquí ya ahora sí podemos cantar el Pwnet, pero esta máquina nos trae un desafío adicional. Nos trae un Easter egg. ¿Qué dice acá? Ya, entonces tenemos que encodiado con URL. A ver, ¿tenemos JQ acá o no? ¿JQ? No. Encodiado con URL tenemos esta data. Nos copiamos esta data y nos vamos a CyberChef. Es buena esta página para los cifrados y los encodiados. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Listo, pegamos nuestra data. A ver. Ahí, pegamos nuestra data y nosotros le decimos acá URL. Entonces yo creo que hago un URL decode. Y aquí nos muestra el contenido del decoder. O sea, el contenido decodificado en URL. Y nos dice que está ahora en formato X esta data que está acá. Hasta acá. La copiamos, la pegamos acá arriba y bueno, ahora buscamos X. No, from X. Sí, me imagino que es from X. Claro, y aquí ahora tenemos un XOR con la palabra clave hack the box y encodiado en base 64. Entonces, aquí, atención acá, tenemos, está encodiado en base 64 y luego encriptado con XOR con esta llave de paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es base 64 from base 64 para que haga el decoding. Ahí tenemos ese decoding. Y luego el XOR. A ver. Ahí. Y la llave sería hack the box. Y yo creo que me lo muestre, a ver, en decimal. En binario. No, en binario no creo. En latín. Por ahí sí. Por ahí sí. Y tenemos aquí una carta de agradecimiento de nuestros amigos de Hack the Box. Uf. Una carta de agradecimiento de nuestros amigos de Hack the Box. Copy. Paste. Estimada comunidad de Hack the Box, estamos encantados de anunciar un hito trascendental en nuestro viaje juntos. Con inmensa alegría y gratitud celebramos el logro de haber alcanzado los 2 millones de usuarios extraordinarios. Ustedes, usuarios extraordinarios que juegan Hack the Box, que se entrenan, que aprenden. Ustedes son parte de estos 2 millones.
Esta increíble hazaña no ha sido posible sin todos y cada uno de vosotros. Desde el principio, Hack the Box se ha basado en la creencia de que el intercambio de conocimiento, la colaboración y la experiencia práctica son fundamentales para el crecimiento personal y profesional. Juntos, hemos fomentado un entorno en el que prospera la innovación y se perfeccionan las habilidades. Cada reto superado, cada máquina conquistada y cada habilidad aprendida han contribuido a la inteligencia colectiva que alimenta esta vibrante comunidad. A todos y cada uno de los miembros de la comunidad Hack the Box, gracias por formar parte de este increíble viaje. Vuestras contribuciones han dado forma al tejido mismo de nuestra plataforma y nos han inspirado para innovar y evolucionar continuamente. Estamos inmensamente orgullosos de lo que hemos logrado juntos y esperamos con impaciencia los innumerables hitos que están por llegar. Por el próximo capítulo, en el que seguiremos ampliando los límites de la ciberseguridad, inspirando a la próxima generación de hackers éticos, ustedes, amigos queridos, y creamos un mundo en el que el conocimiento sea accesible para todos. Con profunda gratitud, el equipo de Hack the Box. Qué bonito, ¿no? Qué bonito como el equipo de Hack the Box se da este tiempo de poder agradecer a la, a la comunidad luego de este tremendo hito.